virus tiene su origen, lo que es latino y significa veneno o toxina. Todos sabemos que los virus, bacterias y parásitos pues son ajenos a nuestro organismo y para eso contamos con lo que es el sistema inmunológico para podernos defender de ellos. Una de las capacidades que tienen los virus es su capacidad de autorreplicarse, que quiere decir que por él mismo se replica siempre y cuando esté dentro de un huésped. Esa es una de las características que tienen los virus a comparación de las bacterias. Las bacterias pueden sobrevivir sin estar dentro de un huésped, mas sin embargo los virus requieren de estar dentro de una célula, ya sea animal o vegetal, para poderse reproducir. Entonces, todos los virus, independientemente de su estructura que tienen lo que es ácido nucleico, ya sea ADN o RNA. La mayoría de virus tiene cualquiera de los dos, mas sin embargo se han encontrado virus que pueden poseer tanto regiones de DNA como regiones de RNA. Y todo ese ácido nucleico va a estar recubierto por una capa. Esta capa es su membrana, la que se denomina como cápside. Y algunos otros, aparte de la cápside, cuentan con lo que es otra envoltura, que es la lipoproteína. Esta lipoproteína, al igual que las membranas celulares, son compuestos de fosfolípidos con proteínas en lo que son sus membranas celulares. Entonces, como ya les había mencionado, requieren de un hospedador para poderse replicar y poderse reproducir. Esa es la característica que tienen los virus. Otra de las características que tienen son que son muy pequeños. Son 100 veces más pequeños que las bacterias. La mayoría de los virus que se han descrito tienen un diámetro de entre 10 y 300 nanómetros. Si nosotros comparáramos esas dimensiones con una bacteria o con una célula animal o vegetal, pues lo podríamos ver de la siguiente, esquematizar de la siguiente tabla. Por ejemplo, ahí tienen ubicado lo que es un virus. El virus es mucho más pequeñito que una bacteria y mucho más pequeño que una célula animal y una célula vegetal. Es por eso que tiene la capacidad de invadir o de introducirse dentro de las células, tanto animales como vegetales, por el tamaño que posee. De acuerdo a su estructura, los virus tienen lo que es la información genética en forma de ADN o ARN. Esta cantidad de ADN o ARN va a ser primordial para ver qué tipo de infectividad o con qué capacidad de infectividad tiene un virus, si es muy rápido o es muy lento. Tiene lo que es su cápside, que es la que se va a encontrar envuelto a este material genético, va a proteger a todas estas proteínas y también tiene receptores que le van a ayudar a determinar o a señalizar ciertos tipos de señales, tanto intrínsecas como extrínsecas. Y finalmente tiene lo que es su envoltura. Esta envoltura es una capa que va a cubrir a la cápside y también tiene lo que son receptores celulares. Existen diferentes tipos de virus de acuerdo Disculpe, a... Miss, ¿Sí? ¿de qué dijo de que dependía la infectividad del virus? Del tipo de ADN que poseen, si posee un ADN o si posee un RNA. Ah, ok. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Entonces, sí, entonces de acuerdo a su estructura vamos a tener diferentes tipos. Por ejemplo, hay virus que son helicoidales por la estructura y forma que tienen, mas sin embargo todos van a tener las mismas características, van a tener su ADN o RNA, van a tener su cápside y van a tener su envoltura que va a envolver a esa cápside. Hay icosaédricos cuya estructura asemeja a la forma que ustedes ven ahí, todos tienen igual. Dentro de él van a tener o en el centro lo que son su material genético. Tenemos otros que son en forma de bacteriófago por la forma como si fuera una araña que poseen.
Cuando vimos cómo podíamos llevar a cabo lo que es la recombinación, vimos que se utilizaban algunos bacteriófagos. Esta es una estructura de un bacteriófago. Tiene lo que son su cápside, que es lo que rodea a lo que es el ácido nucleico, es como su capa protectora. Y tiene, o esta característica que tiene este bacteriófago, es que presenta como si fuera un tronco. Este tronco, a partir de aquí, se van a descifrar o van a sobresalir lo que son fibras o colas. Estas le ayudan para la movilidad. Hay otros virus que son envueltos. Estos se denominan envueltos por la gran cantidad de capas que tienen. Dentro del núcleo siempre vamos a encontrar lo que es también el material genético, lo que es la cápsida o cápside, lo que es la envoltura nuclear o la membrana membranosa, en este caso de los virus. Un ejemplo de este virus es el VIH. El VIH tiene estas características de virus envuelto. Entonces son las principales estructuras que podemos encontrar de lo que son los virus. Y los virus, aparte de que ya dijimos que son mucho más pequeños que una bacteria y una célula animal y una vegetal, también de acuerdo a la estructura que tienen, pues va a ser su tamaño. Entonces hay diferentes tamaños de virus, por eso se decía que oscila alrededor de 10 nanómetros a 100, dependiendo del tipo de virus que se trate. Entonces, ahí en la imagen ustedes pueden ver cómo hay diferentes estructuras virales. Por ejemplo, en el primer inciso vemos que es un virus más o menos de tamaño grande, que se conoce como pasvirus. Tenemos este otro que se conoce como posvirus. Hay también virus que vamos a encontrar en lo que son algunas plantas, como lo que son el virus del mosaico del tabaco. O vamos a encontrar otros virus como lo que es el papiloma. Entonces, todos estos tienen diferentes tamaños y diferentes estructuras. Entonces, los virus, de acuerdo al material genético que poseen, los vamos a clasificar en rinovirus, si tiene ARN, y desoxivirus, si tienen ADN. Y también los vamos a clasificar de acuerdo a la cadena. Generalmente la mayoría de virus tienen una sola cadena de nucleótidos, que se conocen como catenario, y algunos otros tienen 2 cadenas o es bicatenario. Estos material genético, ya sea monocatenario de una cadena o bicatenario de 2 cadenas, los podemos encontrar agrupados, ya sea enrollados o de manera circular o súper enrollados. Entonces siempre van a estar teniendo alguna conformación para poderse acomodar dentro de lo que viene siendo el núcleo de los virus. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, ya decíamos que hay virus que tienen DNA o que tienen RNA. Entonces, dependiendo del tipo de virus, nos va a generar cierto tipo de enfermedad, hablando a nivel general. Por ejemplo, tenemos el virus del herpes simple. El herpes simple tiene un DNA de doble cadena. Este virus nos va a generar lo que es el herpes labial. El virus del Epstein-Barr nos va a generar lo que es la mononucleosis infecciosa, la varicela zoster, el virus de la hepatitis A tiene un RNA, el virus de la hepatitis B tiene un DNA, el virus de la hepatitis C tiene un RNA. En el caso del virus del VIH, tiene un genoma que es RNA de cadena simple. Entonces, la mayoría de virus que tienen RNA de cadena simple están en constante mutación porque tienen una cadena muy simple, las uniones entre sus nucleótidos es muy sencilla y por lo tanto pueden estar cambiando constantemente para adaptarse al medio o al huésped en el que están invadiendo. El caso de la gripa o de la gripe también es un RNA. Es por eso que la gripe es tan contagiosa, o si estamos frente a alguna persona que tenga gripe y si
no nos cuidamos y compartimos ciertas secreciones, pues nos podemos enfermar y contagiar. Y se replica muy rápido porque tiene un RNA. Otra de las características que tienen los virus de RNA que tienen una replicación muy rápida. Entonces, si es RNA, esa capacidad para poderse reproducir pues es rapidísima y también va a depender de las características que tenga lo que es el huésped. Tenemos también el virus de la rabia, que tiene un RNA, el virus del sarampión, que también es un RNA. Entonces, la mayoría tiene lo que son RNA, hablando de los virus más comunes en lo que son seres humanos. Entonces, esa reproducción que llevan los virus dentro de un huésped lo pueden llevar a cabo dentro de dos tipos de ciclos o dentro de dos formas de poderse replicar. Entonces, estos dos tipos de ciclos se conocen como ciclo lítico, que va a culminar con la lisis y muerte de la célula que están invadiendo. O el otro ciclo es el ciclo lisogénico, en la que el huésped va a permanecer siempre vivo. Entonces, esas son las características o la diferencia que va a existir en estos dos tipos de ciclos de replicación. Entonces, en el caso del ciclo lisogénico, en este caso lo que sucede es que el material genético del virus se va a unir con el ADN de la célula huésped, es decir, de la célula que está invadiendo. Entonces, al combinarse o al mezclarse, estos comparten lo que es ADN. Entonces, los ADNs, tanto del huésped como del virus, se van a comenzar a replicar juntos. Y al comenzarse a replicar juntos, ¿qué es lo que nos va a generar? Bueno, de aquí en la imagen nos vamos a centrar ahorita donde está el ciclo lisogénico. Entra lo que es el ADN del virus con el de la bacteria, se unen, comienzan a replicarse y posteriormente, ¿qué es lo que pasa? A ver, de acuerdo a esos dos esquemas, ¿quién me puede explicar qué es lo que sucede en los dos ciclos? Ya dijimos que en uno sucede la muerte del huésped, en este caso de la bacteria, y la otra únicamente sirve para que el virus se replique. Pues te puedes llegar a enfermar, ¿no? Porque es el ADN del virus. El virus se empezaría a reproducir gracias a la, ¿cómo se llama? A la máquina para producir proteínas y se producirían más virus. Sí, en el caso del ciclo lítico, ¿qué es lo que observan ustedes aquí? A ver si me voy a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí se ve de mayor forma el ciclo lítico. ¿Qué es lo que sucede en el lítico? Acuérdense que dijimos que en el ciclo lítico, al finalizar, la bacteria o el huésped también muere y lo que se genera únicamente son los viriones o son los virus que se están generando. Entonces, ¿qué es lo que primero pasa? Bueno, pues llega lo que es el virus, se pega a los receptores de membrana de la célula, en este caso la célula va a ser el huésped, inyecta lo que es su ADN viral y el ADN viral se une con lo que es el ADN de la bacteria y cuando el ADN de la bacteria comienza a replicarse, también a su vez comienza a replicarse el ADN del virus. Entonces, cuando se comienza a duplicar al mismo tiempo tanto el ADN de la bacteria como el ADN del virus, va a llegar el momento en el que ese virus sea tanta su reproducción o tantos los viriones que se generaron, que va a llegar el punto en el que la célula va a estallar o se va a romper. Cuando la célula o la membrana celular de esa bacteria se rompe,
viene la etapa que se conoce como liberación, en el que la célula lisa y libera todo lo que son los viriones. Entonces, al romperse esa membrana celular, prácticamente la célula muere, mas sin embargo deja libres y deja vivos lo que son los viriones o los virus que van a ir a infectar a otras células. Entonces, en este caso, del ciclo lítico, eso es lo que sucede. Se muere la célula, pero deja vivos lo que son los viriones, es decir, los virus únicamente ocupan a la célula o el huésped para poderse duplicar o replicar. En el caso del ciclo lisogénico, aquí no, aquí lo único que sucede es que el ADN, igual, el virus entra a través de los receptores de la célula, se junta con lo que es el ADN de la bacteria, en este caso del huésped, y la bacteria o el virus se van a desarrollar de manera independiente, es decir, como si fueran una célula o un virus dentro de otra. Entonces, lo que se va a generar son bacterias, digámoslo que infectadas, y por lo tanto ese ADN, ya después de que se reprodujo el ADN del virus, se va a poder separar y se va a poder obtener el virus, el ADN del virus por separado y el ADN de la bacteria por separado. Entonces, de esta forma, la célula no muere, sino que únicamente el virus la utiliza para poderse reproducir. A este mecanismo de reproducción viral en la que el huésped no muere ni tiene ninguna afectación se le conoce como ciclo lisogénico. ¿Alguna duda entre ciclo lítico y lisogénico? En el lisogénico no muere, ¿verdad? Entonces, los virus, cuando infectan la célula, generan varios comportamientos dentro de ella. Por ejemplo, puede causar daño directamente al ADN en esa huésped a través de lo que son mutaciones, cuando inserta sus genomas de ADN en la célula huésped, y esta integración del ADN del virus con el ADN del huésped, pues cambia lo que son diferentes tipos de regulación que van a regular lo que es el ciclo celular. Otra forma en la que alteran al huésped es directamente alterando lo que es el ciclo celular, es decir, bueno, va a depender también mucho de la exposición al virus. O sea, si estamos muy expuestos al virus, pues el daño que le va a generar al huésped, pues va a ser mucho mayor o menor. Y muchas veces cuando esos virus ya han alterado a varias células, ya el ADN del virus no se tiene 100% virus, puro, sino que ya lleva diferentes estructuras o diferentes regiones de ADN alterados que viene arrastrando de las células que ya estuvo infectando o de células que le ayudaron a poderse replicar. Entonces, esos genes que ya están alterados del virus ya no van a funcionar adecuadamente y por lo tanto cuando se insertan de nuevo en una célula huésped, pues van a causar lo que son mayor desregularización y sobre todo causan lo que es crecimiento canceroso, porque
genes que van a codificar como guardianes del ciclo celular, pues se van a encontrar alterados por todo lo que están ocasionando la infestación de este virus. Hablando del ser humano, tenemos que hay diferentes infecciones virales, dependiendo qué tipo de órgano o de sistema estén afectando. Por ejemplo, tenemos la hepatitis que afecta directamente a lo que es el hígado, y tenemos diferentes tipos de hepatitis. Tenemos también virus que van a afectar lo que es el sistema gastrointestinal, como son los adenovirus, como son el rotavirus, el coronavirus y el astrovirus. Entonces, todos estos afectan lo que es el sistema gastrointestinal. Aquí cabe mencionar que hay diferentes tipos de coronavirus. El coronavirus ya existe desde mucho tiempo atrás, más sin embargo la cepa o el subtipo es lo que varía. Entonces hay coronavirus que van a afectar el sistema digestivo. Ahorita por el coronavirus que nos estamos enfrentando afecta lo que es directamente sistema respiratorio. Hay otro tipo de coronavirus de otros subtipos que afectan directamente a los animales. Entonces, dependiendo los subtipos de virus, así es como van a realizar su afectación. Tenemos virus también que afectan directamente la piel, por ejemplo, la varicela, el sarampión y demás. Entonces, hay otros que afectan directamente lo que es el pulmón, por ejemplo, todos los que están asociados a neumonías, por ejemplo, la influenza, el adenovirus. Vamos a encontrar otra vez el coronavirus, pero ahora con las siglas SARS. El SARS es uno de los subtipos de coronavirus. Entonces, hay diferentes virus que afectan a lo que son el organismo como tal. Discúlpeme. En el caso del ciclo lítico, los virus pueden afectar tanto el ciclo celular que puede acelerar la apoptosis. ¿En el caso de cuál ciclo? El lítico. En el caso del ciclo lítico, ¿puede afectar qué? No lo escuché bien. Perdón. Que sí puede afectar tanto el ciclo celular que puede llegar a acelerar la apoptosis. Se refiere a que si el ciclo lítico ayuda a que se lleve a cabo más rápido una apoptosis. Sí. Bueno, sí tiene mucho que ver, ya que al combinarse lo que son tanto el ADN del huésped como el ADN de los virus, estos lo que hacen, pues sí, es que la célula entre constantemente en lo que es ciclo celular para el virus poderse reproducir, y por lo tanto, como se está replicando ese ciclo celular o se está llevando a cabo con mayor rapidez, pues automáticamente la apoptosis también va a ser mucho mayor, o en un determinado, por ejemplo, si una apoptosis de una célula va a durar o va a tardar 20 días, a lo mejor si está infectada, a lo mejor tarda la mitad o mucho menos en generarse lo que es esa apoptosis. Ok, muchas gracias. Entonces, continuando dentro de los virus que afectan al ser humano, aquí tenemos una clasificación ahora ya en forma de tabla. Tenemos los sistemas respiratorios por los virus por los que se ve afectado y qué tipo de enfermedad es la que causan. Entonces, recuerden que los virus no se pueden tratar con antibióticos. Los antibióticos en pacientes que se encuentran afectados por virus únicamente es como profiláctico para evitar que la persona infectada esté inmunosuprimida y algunas bacterias oportunistas lo puedan invadir. Entonces, siempre en los virus pues, se tiene que utilizar lo que son retrovirales. Muchas veces se utilizan retrovirales junto con los antibióticos para evitar lo que son bacterias oportunistas o para prevenir como profiláctico para bacterias oportunistas. Entonces, la tabla que ven ahí son los principales virus que afectan
a lo que es el ser humano. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central, los poliovirus, que nos queda lo que es la poliomielitis. La poliomielitis afecta directamente lo que es el sistema nervioso central y la coordinación locomotora. Entonces, a nivel sistémico tenemos también cutáneas, como ya habíamos dicho, el sarampión, la rubiola, la varicela. Y en el caso de verrugas cutáneas en los genitales, pues tenemos lo que es el virus del papiloma humano, que vamos a hablar un poquito más adelante de este virus. Y dentro de los virus del sistema digestivo, pues encontramos una gran cantidad. Nuestro sistema digestivo, como el respiratorio, este es uno de los que están expuestos tanto a los factores ambientales y sobre todo los factores, en este caso, de alimentación, en el caso de los virus oportunistas que son digestivos. Entonces, para que un virus pueda entrar e invadir lo que es el sistema, ya sea un solo órgano o diferentes sistemas, pues hay diferentes tipos o vías de entrada y de diseminación. Entonces, para que el virus pueda entrar en el organismo, estos virus tienen que penetrar por las barreras, ya sea epiteliales o barreras de mucosas. Estos virus pueden infectar directamente un órgano como tal o se puede diseminar hacia todo el organismo. ¿Para qué se debe? Bueno, para que se puedan diseminar esos virus, se van a transmitir o se van a diseminar ya sea por vasos linfáticos o a través del torrente sanguíneo. Más sin embargo, algunos virus y sus toxinas pueden desplazarse utilizando cierto tipo de nervios. Entonces, primeramente entra, ya sea a partir de un epitelio, en este caso la piel, o de mucosas, por ejemplo, los virus que afectan lo que es sistema respiratorio, pueden afectar directamente el órgano o se pueden diseminar a través de vasos linfáticos hacia otros órganos, como son el riñón, como son el sistema nervioso, o como es el hígado. Entonces, una de las barreras que nosotros tenemos que tener cuidado es aquí, las barreras tanto físicas, en este caso la piel, o barreras a través de las mucosas, que es por donde podemos contraer lo que son los diferentes tipos de virus, para evitar que estos a su vez se puedan diseminar. Otro virus que también ha tenido mucho auge de unos años para acá, pues es el virus del chikungunya. El virus del chikungunya junto con el dengue actúan más o menos de la misma forma o tienen el mismo mecanismo de diseminación. Entonces, en el caso del virus del chikungunya, su diseminación se divide en 3 estadios. Bueno, primero hay que señalar que estos virus, el vector es el mosquito. Entonces, este mosquito que está infectado, que es de la especie Aedes aegypti, el mosquito es el que posee el virus, va y pica a un individuo y entonces este individuo, por lo tanto, está infectado por este virus y si llega otro mosco y lo vuelve a picar y ese mosco a su vez pica a otra persona, entonces es una transmisión de forma urbana, también se conoce que es un ciclo de transmisión de la Aedes aegypti, que es de insecto, persona, persona, insecto. Entonces, así es como se disemina tanto el chikungunya como lo que es el virus del dengue. Entonces, en el caso del chikungunya, su patogenia la vamos a dividir en 3 estadios. Primero viene el estadio intradérmico, luego viene el estadio sanguíneo y finalmente viene la afectación a ciertos tipos de órganos diana. En el caso del primer estadio, que es el estadio intradérmico, el mosco va a picar
a través de la piel y va a introducir lo que son los virones a nivel intradérmico. Estos entran a lo que son los capilares subcutáneos y en estos capilares es donde ocurre una replicación viral localizada al nivel de las células que son susceptibles, como lo que son los fibroblastos. Las células endoteliales y los macrófagos son los primeros que se ven afectados en este estadio que se conoce como estadio sanguíneo. Después de este estadio pasa a lo que son los nódulos linfáticos, donde también acontece lo que es otra replicación viral. Ya que se encuentra replicado a nivel de los nódulos linfáticos, entonces el virus es drenado a través de un conducto torácico hasta lo que es la circulación sanguínea para poder alcanzar ciertos órganos diana. Pueden ser el hígado, pueden ser los músculos, las articulaciones e incluso el cerebro. En el caso del hígado se produce lo que es la apoptosis y en los órganos linfoides genera lo que son adenopatías. En el caso de los músculos y de las articulaciones, la replicación viral y la infiltración mononuclear provoca lo que es un dolor intenso y artritis. Entonces, cuando los pacientes presentan este tipo de enfermedad, es porque ya pasaron por el estadio intradérmico, por el estadio sanguíneo, y ya se encuentran en el estadio en el que está afectando órganos diana, que es en la etapa en la que la paciente o el paciente comienza a tener ciertos síntomas, pero es cuando ya está atacando directamente a estos tipos de órganos. Es por eso que la sintomatología va directamente relacionada con lo que es dolor muscular, afecta lo que es el hígado, lo que son articulaciones y también lo que es el cerebro. Entonces, estos virus, pues lo único que se hace como tratamiento, pues son únicamente antipiréticos o medicamentos para minorar el dolor, inclusive algunos también se tratan con algún tipo de retroviral, pero finalmente todos los virus o las infecciones virales van a ir sanando conforme al tiempo. Entonces, los virus que acabamos de ver anteriormente son virus que afectan, digamos que directamente al ser humano, pero que no se asocian a ningún tipo de cáncer, es decir, les da la enfermedad asociada a algún virus o causante por un virus. A partir de determinado tiempo, el virus cesa o el sistema inmunológico rompe la cadena viral y por lo tanto, pues desaparece. Mas, sin embargo, hay otros virus que no desaparecen. Son los causantes de ciertos tipos de cáncer. ¿Qué es lo que sucede con estos virus? Pues que el ADN del virus, que ya dijimos que se encuentra envuelto dentro de una cápside y que puede ser ADN o puede ser ARN, ese material genético se inserta en lo que son los genes, en este caso de la célula huésped, y genera ciertos cambios o ciertas mutaciones a nivel genético, que es lo que va a ocasionar que se lleve a cabo los diferentes tipos de cáncer. Entonces, esa inserción de ese virus en esa célula y el comienzo de los diferentes tipos de replicación y combinación de ADN es lo que nos va a generar que esos genes o que esa célula se vuelva cancerosa. Entonces, aquí les hice una forma de tabla en la que vemos cómo hay diferentes virus que se asocian a lo que es el cáncer. Estos virus también se les conoce como oncovirus. En todos los procesos celulares, como la apoptosis y lo que es el ciclo celular, cuando se encuentran invadidos por un virus, se encuentran alterados. Entonces, al alterar esa célula, el virus que invade se conoce como virus oncogénicos o oncovirus. Estos oncovirus utilizan las diferentes estrategias que contribuyen al desarrollo del cáncer, alterando lo que es el equilibrio de los protoncogenes. Por ejemplo, altera lo que es el P53. Acuérdense que el P53 dijimos que era el guardián del genoma o el guardián del ciclo celular. P53 va a depender o va a enviar señales para que una célula entre en apoptosis. Entonces, si esa célula no entra en apoptosis,
es porque se encuentra alterada por un diferente material genético. En este caso es porque se encuentra alterado por el huésped, en este caso un virus, y es lo que va a modificar o a generar cierto tipo de mutaciones. Uno de los virus comunes es el virus del Epstein-Barr. Su genoma es un DNA, ya lo habíamos visto anteriormente, y tiene un tamaño muy pequeño. El virus se encuentra asociado a lo que es el linfoma de Burkitt. Cuando el virus o el herpes virus se asocia a lo que son una célula, nos va a generar lo que es el sarcoma de Kaposi, el linfoma primario de fusión o la enfermedad de Castellan. Entonces, también el herpes virus tiene lo que es un DNA y también es un virus, bueno, dentro del esquema es uno de los virus de gran tamaño. En el caso de la hepatitis B y C, nos generan lo que son carcinomas a nivel del hígado. En el caso del virus de la leucemia de células T, este virus tiene la característica de que su estructura genética posee tanto DNA como RNA, y este virus lo que nos ocasiona es que invade lo que son las células o linfocitos T, generando lo que son leucemias de células T. Y en el caso del VIH, ya hemos comentado que el VIH tiene un RNA, su material genético, y se dice que es, o el cáncer al que se encuentra asociado, se considera como desconocido. No, apenas vamos a comenzar. Entonces me quedé en el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, decíamos que su genoma es un RNA, es un genoma muy sencillo, por lo tanto su tamaño también es muy pequeño. La numeración que aparece ahí es en nanoteslas. Una tesla es una unidad de medida muy pequeña, más que los micrómetros. Entonces, los virus son muy diminutos en comparación de las bacterias, ya lo habíamos mencionado. Entonces, el cáncer que se asocia a lo que es la inmunodeficiencia se considera como desconocido, ya que en el caso del VIH hay dos serotipos, lo que es el VIH1 y el VIH2. Estos se considera que son carcinogénicos indirectos, ya que la inmunosupresión que genera lo que es el VIH produce un aumento en la frecuencia de tumores causados por otros virus que se le asocian, como el virus del papiloma humano o como el virus del Epstein-Barr. Entonces, una vez de que se transcribe el genoma viral, es integrado el genoma del huésped y la proteína viral
comienza lo que es la función. Entonces, el VIH no genera como tal un cáncer, sino que al inmunosuprimir al huésped, lo deja muy susceptible para que sea invadido por otro tipo de cáncer, como el BPH o como el del Epstein-Barr. Entonces, como tal, no nos va a generar cáncer, pero sí nos da los factores para que se encuentre susceptible. En el caso del citomegalovirus, tiene lo que es un DNA y posee cáncer colorectal, de próstata o cáncer de glioma. Hay un virus que se conoce como virus 40 vaculado de simios, se denomina así porque se descubrió en los simios. Tiene una estructura genómica de DNA y ocasiona lo que es cáncer a nivel cerebral, osteosarcoma o mesotelioma. Entonces, hay diferentes tipos que a lo mejor no habían sido muy conocidos o que no habían escuchado, pero que son asociados a virus y sobre todo nos van a generar algún tipo de cáncer. Por ejemplo, el virus de tumor mamario, que ya ustedes en su tarea vieron que hay diferentes tipos de oncogenes, y uno de los oncogenes para el cáncer de mama es el RB2. Y en el caso de este virus, que también se asocia a lo que son cáncer de mama, es el virus de tumor mamario y posee lo que es un genoma de RNA. Más sin embargo, a nivel de porcentajes, hablando del cáncer de mama, tiene un índice muy bajo a comparación de otros factores, tanto químicos como físicos, que nos van a generar algún tipo de cáncer mamario. Vamos a describir uno de los más sobresalientes o de los que tienen una mayor incidencia. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr también nos genera o se asocia mucho con lo que es el linfoma de Burkitt. Entonces, este tipo de virus nos va a generar este tipo de cáncer y es una enfermedad linfoproliferativa, quiere decir que afecta directamente lo que son los linfocitos y también se asocia a lo que es el linfoma de Hodgkin. El mecanismo de transmisión, en este caso del virus, es totalmente desconocido, mas sin embargo se cree que es a través de lo que es la saliva. Entonces, la infección por este virus comienza en lo que son las células epiteliales de la orofaringe, pasan a lo que es nasofaringe y posteriormente pasa a lo que son las glándulas paratiroides. Y de ahí este virus infecta a lo que son las células B y establece una infección persistente. Casi en todas las infecciones por Epstein-Barr son controladas por el sistema inmunológico y las personas infectadas son asintomáticas. Más sin embargo, cuando ya se encuentran afectando lo que son las células B, muy poco o tiene un nivel bajo en cuanto a porcentajes de que se conforme un cáncer. La mayoría de personas infectadas se encuentran únicamente inmunocomprometidas o pueden ser trasplantadas. Estos pacientes que tienen este tipo de virus son susceptibles ya que carecen de suficiente función inmunológica para inhibir el crecimiento de las células B infectadas. La carcinogénesis que se asocia a este tipo de virus es causada generalmente por acciones de productos genéticos virales. Hay dos proteínas que se consideran como las causantes de lo que es la inmortalización de la célula B, que es las células que principalmente afectan. Las proteínas latentes de membrana que se conocen como PLM y el antígeno nuclear que vamos a denominar como BEB. Entonces, el PLM, que es una de las células latentes de membrana, se introduce en lo que es la célula huésped y va a actuar como un receptor de factor de crecimiento activado. Como resultado, vamos a tener un crecimiento de linfocitos B sin control, es decir, esa célula ya no va a poder entrar a apoptosis porque se encuentra activado por este factor de crecimiento. Y los ANBs
afectan a lo que son las células de maneras distintas. Una de las actividades que altera son los supresores de tumores. Inmunosuprime lo que es el P53, que se encuentra o que es el encargado de que la célula entre al ciclo de apoptosis, y lo que es el RB y el ARF, que estos son genes que le van a ayudar a la célula a que entre a proceso de apoptosis. Entonces, en este virus encontramos relacionado directamente con lo que es linfocitos B y su proliferación excesiva celular. En el caso del papiloma humano, que es uno de los comunes en lo que son tanto mujeres como hombres, pero afectan en una gran cantidad a lo que son las mujeres. En este caso, o este virus, hay más de 200 cepas con características genéticas diferentes. Algunos de estas cepas son responsables de las verrugas comunes que nosotros a veces podemos observar en este tipo de pacientes. Otras pueden infectar lo que es el revestimiento interior del cuello uterino, y estas cepas que afectan lo que es el cuello uterino son de bajo y de alto riesgo. Las cepas de alto riesgo son aquellas que están directamente asociadas con cáncer cervical, y las cepas de alto riesgo son las cepas número 16 y las cepas número 18. Estas dos cepas o estos dos subtipos de papiloma están asociados en más del 70% del cáncer cervical, y las cepas de bajo riesgo son los subtipos 6 y 11. Estos son o se asocian directamente con la proliferación de verrugas genitales, pero este tipo de verrugas son de mayor tamaño. A excepción de las verrugas que salen a nivel genital, todas las verrugas que pueden salir en diferentes partes del organismo son asintomáticas. En la mayoría de los casos con BPH no van a causar ningún problema y sanan solas, es decir, el sistema inmunológico es el que se activa rápidamente y es el que ayuda a combatirlo, siempre y cuando no sea un papiloma que se volvió ya cancerígeno como tal. ¿Este virus cómo se va a transmitir? Bueno, pues el virus se transmite a través de contacto piel a piel o a través de las relaciones sexuales, que es una de las rutas más comunes para poder contraer el virus, y infecta principalmente lo que es la región genital, la región anal y lo que es la región oral. Entonces, esta infección ocurre cuando los virus entran en pequeñas rupturas en la piel o las membranas de la mucosa, y la probabilidad de adquirir VPH en un solo encuentro sexual es desconocida. Entonces, puede ser que sea probablemente alta por el número de incidencia en cuanto a pacientes que existen, pero no hay una determinante de cuántas veces se tiene que estar en contacto para que se pueda contraer. Se dice que basta con una vez para que se pueda contraer este virus, al igual que el VIH. Entonces, para que se lleve a cabo el desarrollo del cáncer cervical, primeramente el VPH persistencia. Una de las características que tiene este virus es que la persistencia es muy poco común. En la mayoría de las mujeres, la infección por VPH se cura o se suprime por el sistema inmunológico dentro de los primeros 1 o 2 años que se encuentran expuestas o que cursan por esta enfermedad. Entonces, en la mayoría de los casos, las infecciones por VPH no causan cáncer cervical. Si la infección de VPH no es curada y persisten por un periodo largo de tiempo, entonces sí puede desarrollar una condición que vamos a conocer primeramente como una neoplasia cervical. Y finalmente, si ese VPH ya después de que nos dio una neoplasia cervical no se subsana a través del sistema inmunológico o si no se detecta a tiempo, entonces viene la etapa de transformación y la etapa de invasión.
La invasión ocurre después de un largo periodo de la infección. Se piensa que una displasia severa debe de ocurrir siempre y cuando se le asocien diferentes factores. Por ejemplo, factores de inmunosupresión, si ese paciente se encuentra inmunosuprimido o se encuentra cursando con otro tipo de alteración o de enfermedad viral, como es el VIH, o, por ejemplo, también el exceso de fumar o las personas que fuman mucho también tienen cierta prevalencia a que se les desarrolle con mayor índice de este tipo de papiloma humano. Entonces, como se les mencionaba, no causa dolores, ningún tipo de síntomas, únicamente se puede diagnosticar a través de diferentes diagnósticos de gabinete o diagnósticos clínicos. Entonces, afortunadamente para este virus existe lo que es una vacuna. Esta vacuna se les está aplicando de manera gratuita hace años, más sin embargo, de los casi 200 serotipos que existen del papiloma, únicamente la vacuna protege para los serotipos más graves, que son el 6, el 11, el 16 y el 18. Es decir, el hecho de que nos apliquemos la vacuna no nos rescata o no nos hace inmunes a lo que es el papiloma, ya que existen otro tipo de cepas o de serotipos. Más sin embargo, los más comunes y los que se encuentran asociados a carcinoma, pues son el 6, 11, 16 y 18. Actualmente a nivel comercial existen 2 marcas que son los que manejan este tipo de vacunas y que están autorizados por la FDA, y es la que se les está aplicando de manera gratuita a lo que son mujeres alrededor de los 11 años. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Creo que no. ¿No hay ninguna pregunta entonces? No. No es la cura, pero sí te protege, te genera cierto tipo de inmunidad. Es como todas las vacunas que les ponen. Desde niños nos hacen un esquema de vacunación donde viene vacuna contra el sarampión, vacuna contra la rubiola, vacuna contra el neumococo, que en este caso es una bacteria. Entonces, la vacuna lo que hace es eso, generar cierta inmunidad para que cuando el cuerpo, si es que se llega a encontrar expuestos a este virus, como ya lo tiene detectado en su memoria de su inmuno, o en sus, ¿cómo se podría decir? En sus células inmunes, entonces ya no la afecte. Entonces, este virus o la vacuna es de manera preventiva, al igual como la vacuna contra el sarampión, como la vacuna contra la varicela, como la vacuna para diferentes tipos de enfermedades, que es lo que hace generar inmunidad. Entonces, es cierto que si usted se encuentra expuesta a papiloma, siempre y cuando sean los serotipos con los que la vacunaron, que pueden ser el 16, el 8 y el 11, que son los que poseen estas vacunas, pues no le va a dar papiloma porque ya va a estar protegida. Más sin embargo, si se infecta por un serotipo 12 o un serotipo 14, en el cual no generó inmunidad porque no se le aplicó vacuna para este serotipo, puede ser que desarrolle papiloma. Más sin embargo, la vacuna está diseñada exclusivamente
para los serotipos que son más agresivos o más contagiosos. Entonces, lo recomendable es pues, que se aplique la vacuna. Si tiene la posibilidad, porque en el sector salud está un poco restringida para ciertas edades, aunque se puede adquirir por fuera y se puede vacunar a la edad que usted considere. Se considera que la edad ideal es entre los 11 años o antes de que la persona comience con su primera relación sexual para evitar todo este tipo de contagios. Ajá, sí, más o menos. De hecho, se los aplican a las niñas de la primaria, de sexto de primaria, y oscilan entre 11 y 12 años más o menos. De hecho, esta vacuna entró en el esquema hace poco. Anteriormente, pues no existía. Ya desde que la sacaron al mercado, pues entró dentro de lo que es el cuadro de vacunación. Lo ideal es que nada más se aplique una sola vez. Es por eso que se recomienda la aplicación en estas edades y una sola vez. No es como, por ejemplo, el sarampión o el neumococo en el caso de los recién nacidos, que se tienen que aplicar una o dos dosis. Disculpe, ¿en esta no había un refuerzo? Es que según yo tenía entendido que una era como a los 11, 12 y la siguiente como 15, 16, más o menos, pero no estoy seguro. Más o menos. Es lo que les comento. O sea, lo recomendable es de que se aplique antes de que la persona tenga su primera relación sexual. Ahorita a estas etapas o a estas alturas vemos niñas de 14 años embarazadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces, lo recomendable es que si no se pueden aplicar la siguiente dosis, por lo menos se apliquen una, o sea, ya a consideración de la persona. Es, por ejemplo, cuando nos vacunan de influenza. La influenza sabemos que nos tenemos que vacunar anualmente. Más sin embargo, nos vacunamos una vez y creemos que ya con esa vez que nos vacunamos ya vamos a ser inmunes por siempre. Entonces, lo mismo sucede. Suponiendo que le pongan la primera dosis a los 11 años. A los 15, la chica ya comienza a tener su primera relación sexual. Ya de nada le sirve que a los 18 se vuelva a aplicar su otra dosis y ya tuvo un contacto o ya tuvo una exposición a lo que fue la enfermedad. Entonces, por eso se recomienda que por lo menos una sola dosis. ¿Alguien estaba hablando? No, nadie. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no, Miss. Ok, entonces si no hay preguntas, les voy a subir la presentación a la plataforma y el día de mañana estaríamos con el último equipo de exposición. Igual me mandan por correo la presentación. Maestra, Sí. ¿también va a subir la presentación de los oncogenes? Oncogenes. Ah, sí, porque nada más le subí el escrito. De hecho, del escrito viene lo que son gran parte de las diapositivas. Gracias. Les voy a pasar lista.